que todo el dolor del pasado quede atrás, porque es maravillosa. Y como tú, no hay otra. Madre, ¿cómo te digo lo orgullosa que me siento de ser tu hijo? Madre, has luchado y has vencido. Nos has dado una vida llena de felicidad y amor. Por eso, madre, que seas feliz. Con todo mi cariño, a ti, madre corazón. Madre, hoy te digo. Así empieza nuestro programa Directo al Punto, el programa de actualidad política, social y de la salud, que busca dignificar al ciudadano peruano a través de una lectura sana de la información, inculcando la identidad nacional, la escala de valores y la dignidad de la persona humana. Tengan todos muy buenas tardes. Queda con ustedes el director del programa, el doctor Carlos Rivera Arellano. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy sábado 7 de mayo del año 2011. Como ya saben, el programa es de actualidad informativa, trata sobre temas históricos, políticos, culturales y de la salud. Además de 2 bloques de entrevistas, una a organizaciones de base y a organismos que brindan apoyo social como la ONGs, y otro bloque de entrevistas a connotados personajes. Hoy día vamos a emitir un reportaje informativo de Democracy Now, correspondiente al viernes 6 de mayo. Democracy Now es un servicio diario de noticias de radio y TV presentado por Amy Goodman y Juan González y transmitido en más de 900 emisoras, conformando así la red más amplia de medios de comunicación en los Estados Unidos. Además, vamos a presentar un reporte de Aristegui en CNN sobre la muerte de Bin Laden. ¿Qué significado tiene la muerte de Bin Laden? Eso es lo que vamos a... ¿Qué significado tiene la muerte de Bin Laden a nivel mundial? Porque hay diferentes versiones también, ¿no? Carlos, pero hoy día es un día muy importante. Sabemos de que pasado mañana, o mañana en todo caso, mañana es el Día de la Madre, uno de los días más importantes para todos nosotros. Nuestro homenaje a las madres del Perú y del mundo, especialmente a mi señora madre, Neila Arellano de Rivera. Un abrazo y muchos besos, mamá. General, para saludar el Día de la Madre, y después me toca a mí. Claro, o no, muchas gracias nuevamente por estar con ustedes acá y un saludo especial a mi señora madre, la señora Hilda Mendoza de Barrantes, viuda de Barrantes, y a mi esposa y a todas las madres familiares y a la madre peruana, a la madre militar y a todas aquí, a madres trabajadoras que día a día hacen maravillas para desarrollar y llevar a cabo sus hogares. Hoy día, como es el programa antes del Día de la Madre, primero quiero agradecer a Dios porque me dé la vida, y la vida siempre es positiva desde el punto de vista de que alguien nos la dio, y la persona que me dio la vida se llama Juana Eugenia Sánchez Bravo, viuda de Bravo. Esa es mi señora madre, a quien la adoro y le envío un cariño muy grande. Mi esposa, Margarita Caguas, también la persona que me acompaña, y le deseo a todas las madres del Perú el mejor día del año. Hoy día también quiero especialmente enviar un saludo muy grato, Carlito. Tú sabes que hay una compañera de trabajo, Gladys Gutiérrez, estuvo un poquito delicada de salud, y a ella le dedicamos este programa por el Día de la Madre. Espero, la visita linda, que la salud te venga en positivo a ti y que Dios te acompañe todos los días de tu vida. Un cariño muy grande, una gran profesional, una gran amiga. Mi saludo también, Gladys, ¿ah? Un abrazo por tu cumpleaños. Creo que nosotros aprendemos de la madre, aprendemos de la mamá la fortaleza, ¿no? La fuerza, increíblemente, ¿no? Porque la madre es supuestamente la más débil, ¿no? La menos privilegiada, y creo que es al revés. Al revés. Creo que es la más fuerte, la más aguerrida, ¿no? Bueno, vamos a emitir un reporte de Democracy Now! Presentado por Amy Goodman, que dura 11 minutos, ¿sí?
Adelante, Alzam. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con el ejército pakistaní está amenazando con revisar sus vínculos con Estados Unidos tras la incursión en la que dio Osama Bin Laden. En una declaración, la institución afirmó que revisaría la cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos si se repitieran actos similares violatorios de la soberanía de Pakistán. La advertencia se realiza al tiempo que los legisladores estadounidenses comenzaron a cuestionar abiertamente los miles de millones de dólares de ayuda anual destinados a Pakistán a la luz de la presencia de Bin Laden en este país. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador demócrata Ben Cardin de Maryland dijo que Estados Unidos debería prepararse para suspender la asistencia al gobierno pakistaní. El senador Ben Cardin declaró: Tenemos que estar preparados para cortar la asistencia o al menos suspenderla si en los hechos no se cumplen las condiciones, ya que tenemos una responsabilidad con los contribuyentes de este país. Debemos tomar algunas decisiones difíciles en materia de presupuesto y honestamente hay preocupación respecto a si se están usando adecuadamente los recursos en relación con Pakistán. Por supuesto que la cuestión de Bin Laden pone el foco sobre eso. Mientras tanto, Estados Unidos llevó a cabo el primer ataque conocido con avión no tripulado en Pakistán desde la incursión en la que se dio muerte a Bin Laden. Al menos 8 personas murieron hoy en un ataque con avión no tripulado contra una casa de Waziristán del norte. Siguen trascendiendo sobre el tiempo que Bin Laden pasó en Pakistán y la incursión que terminó con su vida. BBC News informa que una de las esposas del líder de Al-Qaeda dijo que este había vivido en Pakistán durante al menos 5 años. Mientras tanto, el Washington Post informa que tras el descubrimiento a fines de agosto de la existencia del complejo donde vivía Bin Laden, agentes de la CIA lo vigilaron desde una casa clandestina cercana. En declaraciones al New York Times, funcionarios estadounidenses afirman que los documentos y archivos de computadora registrados en el complejo demuestran que Al-Qaeda había diseñado planes para atacar el sistema ferroviario de Estados Unidos, posiblemente en el 10º aniversario del 11 de septiembre que se conmemorará este año. Afirma que los planes estaban en su etapa preliminar y no hay pruebas de que hayan sido puestos en práctica. Asimismo, Estados Unidos dice que el material registrado indica que Bin Laden seguía desempeñando un rol de dirección en las operaciones internacionales de Al-Qaeda desde su escondite. El presidente Obama visitó Nueva York el jueves para rendir homenaje a las víctimas del 11 de septiembre tras la muerte de Bin Laden. Obama participó en una ceremonia a la zona cero y se reunió con un grupo de bomberos que perdieron a 15 de sus integrantes en el atentado del 11 de septiembre. El presidente Obama manifestó: Espero que represente algún consuelo para ustedes. Saber que aquellos hombres que corrieron un enorme riesgo ingresando a Pakistán lo hicieron, en parte, por los sacrificios que se hicieron en este estado. Lo hicieron en nombre de los hermanos de ustedes que perdieron la vida. Las Naciones Unidas está advirtiendo que Libia podría quedarse sin alimentos dentro de 6 a 8 semanas. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Joseph Giran, dijo que el suministro de alimentos está especialmente amenazado en la zona del este, que se encuentra en poder de los rebeldes. Joseph Giran declaró: en este momento el Programa Mundial de Alimentos está llegando a medio millón de personas de Libia que ya han sido afectadas y que no tienen acceso adecuado a los alimentos, pero estamos muy preocupados por la posibilidad de que se produzca un colapso en todo el sistema en las próximas semanas. Mientras tanto, la coalición de la OTAN que combate contra las fuerzas de Muammar Gaddafi acordó crear un fondo para respaldar el Consejo Nacional de Transición de los Rebeldes Libios. En una reunión celebrada en Roma, el grupo de contacto de Libia aceptó dar un préstamo a los rebeldes de aproximadamente 250 millones de dólares. Estos habían solicitado 3.000 millones de dólares, la mitad de los cuales eran para suministros humanitarios básicos. El líder rebelde Mahmoud Jabril calificó la reunión como un paso hacia el reconocimiento internacional del movimiento rebelde. Mahmoud Jabril dijo: Cuando recién llegamos, había rumores de que 3 o 4 países iban a anunciar su reconocimiento hoy. Para ser sinceros, solo el hecho de que estén con nosotros en un mismo salón recibiéndonos y prometiéndonos toda clase de apoyo es un reconocimiento en sí mismo. Las fuerzas sirias dispararon contra manifestantes que participaban en la protesta masiva de un día de rebeldía contra el presidente Bashar al-Assad. Según se informa, miles de personas se lanzaron a las calles desafiando un despliegue masivo de las fuerzas sirias en todo el país.
Según se informa, más de 500 sirios habrían muerto y más de 8.000 habrían sido arrestados desde que comenzaron las protestas en marzo, 1.000 de los cuales habrían sido detenidos tan solo en la última semana. Aproximadamente 300 personas habrían sido arrestadas en el barrio residencial de Fatwa, en Damasco, durante allanamientos realizados en casas. Mientras tanto, las tropas sirias comenzaron a retirarse de la ciudad sureña de Daraa tras más de una semana de sitio. Vermont está preparado para convertirse en el primer estado en establecer un sistema de salud de único pagador que garantizaría cobertura para todos los residentes. El jueves, los legisladores de la Cámara de Representantes Estatal de Vermont aprobaron la versión definitiva de un proyecto de ley de asistencia médica universal por 94 votos contra 49. El gobernador de Vermont, Peter Shomlin, dice que firmará este proyecto para convertirlo en ley en el correr de las próximas 2 semanas. Los legisladores estatales de New Hampshire aprobaron una medida contra las negociaciones colectivas de los sindicatos. Esta medida prohibiría que los sindicatos exijan que quienes no son miembros paguen una parte de los costos de negociación y administración. El gobernador demócrata John Lynch prometió vetar el proyecto de ley. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó una medida que forzaría la reanudación de los arrendamientos para las perforaciones petroleras costa afuera en el Golfo de México y las costas de Virginia. Este proyecto de ley restablece subastas para las perforaciones costa afuera que fueron paralizadas tras el derrame de petróleo de BP el año pasado. La Casa Blanca quiere finalizar los análisis ambientales antes de permitir que se reanuden las subastas. La gigante financiera JP Morgan Chase recibió una citación en la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por su sigla en inglés, sobre las hipotecas fallidas. La SEC está investigando a varios bancos por no dividir reembolsos obtenidos por la compra de valores respaldados con hipotecas. El presidente Obama conmemoró el 5 de mayo el jueves con una reunión en la Casa Blanca. Obama se dirigió a los presentes y exhortó a los activistas por los derechos de los inmigrantes a movilizarse por la reforma de inmigración. El presidente Obama dijo: quiero trabajar con los republicanos y los demócratas para proteger nuestras fronteras, hacer cumplir nuestras leyes y también tratar el tema del estatus de millones de trabajadores indocumentados. Quiero promulgar la ley DREAM. Voy a necesitar su ayuda. Debemos continuar con el largo trabajo de cambiar opiniones y cambiar sentimientos y cambiar votos, uno a la vez. Pero todos ustedes van a estar allí y van a tener que colaborar para que esto suceda. En México, los manifestantes dieron una serie de marchas para protestar contra la ola de violencia a las drogas en todo el país y la respuesta del gobierno. El organizador, Julian LeBaron, ayudó a iniciar una marcha de más de 500 personas que terminará el domingo en Ciudad de México. Julian LeBaron declaró: es que reconozcamos todos que estamos participando en la violencia si no protestamos y no participamos. O sea, si nos quedamos callados, pues somos cómplices. Ya van 40.000 muertos. Nosotros venimos aquí a darle dignidad a, cuando menos, de los muertos nuestros. A que tengan un nombre, que no sean una estadística y un daño colateral. Más de 37.000 personas han muerto desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los narcotraficantes en 2006. Un equipo de científicos internacionales reveló un nuevo informe que advierte que el cambio climático en rápido avance podría aumentar los niveles mundiales del mar hasta 5 pies y 3 pulgadas, aproximadamente 1,5 metros, antes del año 2100. El programa de monitoreo y evaluación del Ártico dice que las temperaturas en el Ártico son las más cálidas que se hayan registrado, lo que podría provocar el derretimiento de las capas de hielo glaciares de la región, así en el casquete glaciar de Groenlandia. La coautora del estudio, Dorothy Dahl Jensen, de la Universidad de Copenhague, advirtió que el aumento del nivel del mar podría poner en peligro áreas costeras de todo el mundo. Dorothy Dahl Jensen dijo: también existe el riesgo de cambios muy rápidos en el nivel del mar, lo hemos visto en el pasado y podría suceder en el futuro. Y esto cambiaría significativamente el riesgo de inundaciones en las grandes ciudades que están amenazadas como Shanghái y Nueva York. Y también áreas como Miami, Ámsterdam y Copenhague. Son áreas que deben prepararse para riesgos mucho más grandes de inundación en el futuro. Y aquí estamos hablando de marcos de 10 años, donde las cosas pueden cambiar drásticamente y sin duda el riesgo puede aumentar mucho. Bien, hacemos un reporte de Democracy Now! Correspondiente ayer viernes 6 de mayo. General, muy buenas tardes. Buenas tardes, nuevamente. En el Perú y a nivel mundial hay varias noticias. En el Perú, por ejemplo, los psicosociales en contra de uno de los candidatos a la presidencia de la República, ¿no? El pago que está recibiendo Jaime Bailey, de $80.000 por programa, para traerse abajo a un candidato. No es ético. A nivel mundial tenemos el problema de Libia, de Afganistán, de los países árabes que buscan la democracia. También tenemos una noticia relevante que es la muerte de Bin Laden, ¿no? Que trae a colación
en cuanto a la subida de popularidad del presidente Obama a 9 puntos, ¿no? A pesar de los problemas que tiene con el alza de combustible. Nos hacía una pregunta, Arturo, en cuanto a qué significado tiene la muerte de Bin Laden en general. Bueno, Bin Laden tiene, para el pueblo americano, tiene un significado muy importante. Su muerte viene a significar el resarcimiento moral para un Estado que fue víctima de una de las agresiones, digamos, más escandalosas del siglo XX, ¿no? Y de los primeros inicios del siglo XXI, porque en toda su vida republicana Estados Unidos jamás ha sentido en su interior del territorio una agresión tan fuerte como la que le propinó, en este caso, Al Qaeda con Bin Laden, que dirigía esta organización terrorista, ¿no? Indudablemente, la muerte de más de 3.000 ciudadanos, dentro de ellos compatriotas nuestros, latinoamericanos y ciudadanos americanos, y sobre todo el golpe moral a su dignidad, a su orgullo americano. La muerte significa pues el resarcimiento moral de toda esta unidad y dignidad nacional que se había visto humillada, pero también por otro lado significa en una primera instancia la recuperación de los sistemas de inteligencia que han permitido de una u otra manera poder, bajo, digamos, diversos procedimientos, después de 10 años, dar con la ubicación exacta pues, de Bin Laden. A nivel mundial hay unos comentarios en el sentido de que es la penúltima muerte de Bin Laden, porque Bin Laden supuestamente ha muerto en el año 2001 de cirrosis al hígado, en 2007 asesinado de un suicidio, y vuelve a morir de nuevo Bin Laden justo un poco antes de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Quién está beneficiado de esto? ¿Es un psicosocial? Me parece a mí en un análisis concreto y directo de que Bin Laden sí está muerto, pero no necesariamente en un operativo. Carlitos, no sé si me permites, más que ver la muerte de Bin Laden, yo quisiera irme un poquito más allá, al fondo, ¿no? Para tratar de pensar en este sentido. Mira, si yo me pongo del lado de Estados Unidos, voy a ver de que esto es positivo, pero yo quisiera saber qué piensa la gente del otro lado, que está justamente al lado de Bin Laden. Ojo, yo no justifico las muertes, no estamos no, para nada, es es un análisis de pensamiento, no estamos en época de pero división. no, claro, de eso se trata, ¿no? Donde hay gente cuadriculada. Sí, que puede pensar de otra manera, y eso no es en nuestro programa. Falta de conciencia política. Sí, es falta de conciencia política. Digo, general, usted que es un analista político, ¿qué podría opinar respecto a esa posibilidad, no? ¿Tú te refieres a la interpretación de la otra parte? Porque hay que ponernos aquí, en otro lado. Claro. Y sabemos de que Bin Laden ha sido un miembro de la CIA. Pero también sabemos de que Bin Laden se puso en contra de Estados Unidos a raíz de la guerra del Golfo Pérsico, porque atacó directamente a su tierra. O sea, podemos saber, estás hablando de injerencia, de injerencia de Estados Unidos. De intervención. O sea, claro, ya no estamos hablando de la persona, estamos hablando ya ahora de otro panorama, de otro punto de vista. ¿Qué opina usted, señor general? Perfecto. Mire, acá ahí vamos a centrarnos en un escenario de la década del 80 al 2000. En ese escenario de la década del 80 al 2000, y como ha ocurrido en todas las historias del mundo, en todas las historias de los conflictos bélicos, las guerras siempre tienen una finalidad económica, casi positivamente, en un 100% diría, muy pocas son guerras de carácter ideológico, religiosas, en fin, pero positivamente la mayoría son económicas. Y el Medio Oriente siempre ha sido el escenario en donde se han dado las batallas, los combates, las guerras que han tenido como objetivo el objetivo económico. Y obviamente el petróleo es un gran argumento para poder manejar este tema, ¿no? Entonces, en el Medio Oriente, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y por último las que se han dado y se siguen dando hasta hoy, el objetivo principal es el petróleo. Entonces, en ese contexto, el mundo estaba partido en dos, la bipolaridad, tanto la Unión Soviética como los occidentales liderados por Estados Unidos. Y obviamente, en ese contexto, la Unión Soviética está avanzando hacia el Medio Oriente, obviamente para tomar control sobre importantes zonas petroleras. No nos olvidemos que ellos, y hasta hoy, tienen un
oleoducto que los abastece directamente a través del Mar Rojo y que sale del Medio Oriente, sale de la zona de estos países árabes y la África. Porque indudablemente en esa época, cuando se generó un movimiento independentista en Afganistán para, digamos, desprenderse de la influencia soviética, Bin Laden comienza a tener un papel importante, porque Bin Laden primero apoyó con la organización, luego de ello apoyó con dinero y posteriormente con una intervención militar cerca hasta el año 86, 89, me parece, por ahí estuvo. Entonces, hasta ahí, obviamente gozó del favor, fue utilizado por obviamente los intereses occidentales, en este caso Estados Unidos, lo utilizó, le dio fondos, y ¿qué es lo que mejor hacen todas estas personas? Lo que mejor hacen es la guerra de guerrillas hecho en el campo, pero aquí viene un ingrediente peligroso que parece que nos hemos olvidado un poco y nosotros, los de este lado del continente, sobre todo los latinos, no entendemos mucho cómo funciona este tema en el Medio Oriente. El Medio Oriente, todos sabemos nosotros, fundamentalmente islámico, tiene una connotación distinta de lo que es la muerte. La muerte para el movimiento islámico pasa a ser el ingreso a una nueva vida paradisíaca, viene a ser la gloria del ciudadano. Cosa que para nosotros la muerte es el fin de la vida terrenal, ¿no? Entonces, en este caso, para ellos, pues, al haberle posibilitado medios, armas y entrenamiento, lo que se ha hecho es crear una bombita que lamentablemente, con el correr del tiempo, tuvo su repercusión en el seno mismo de los Estados Unidos y el seno mismo de Inglaterra, y el seno mismo de los países, en este caso, que estaban alrededor del apoyo hacia Occidente. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando nosotros miramos el tema del Medio Oriente y queremos nosotros darnos cuenta qué es lo que está pasando de ese lado de la acera, nos damos cuenta que para ellos Bin Laden, muchos de los llamados en economía terroristas, vienen a ser supuestos líderes importantes, como lo fue en su momento los que han estado del lado de Nasser, como han estado del lado de árabes que han estado en Arafat, por ejemplo, y después ya se reconvirtió. Entonces, en este caso, todo este conjunto de líderes tienen un reconocimiento porque son admirados, y con la diferencia que a su vez se mezcla el tema ideológico, religioso, con el tema militar político. Entonces, es una simbiosis demasiado peligrosa. Lamentablemente, por ejemplo, trae el fanatismo, trae el fundamentalismo, y sobre todo que Bin Laden tiene el mérito de haber hecho de que en ese lado del Oriente el Islam tenga una influencia distinta a lo que el Islam está, digamos, formado. El Islam suní, él lo fortalece, y a partir de ahí comienza a ser un reconocido santomen de esa, vamos a decir, de esa religión. Entonces, pero su influencia en materia de renovación del campo político prácticamente es nula en esa materia. Muy importante lo que está diciendo usted, general, analizando y resumiendo y concretizando. No existe la figura, la caricatura del terrorista que mata por las dudas. Ni existe tampoco el país salvador del mundo. Simplemente son medios en todo caso, ¿no? Pero la falta está en que matan gente inocente. Porque... Y detrás de toda guerra hay interés económico. No, el tema de fondo es el tema económico. O sea, acá, inclusive los que se han dado en el Perú, las que se han dado las guerras independientes del Perú, los pedazos de terreno que hemos seguido perdidos son temas económicos. No nos olvidemos, perdimos el trapecio amazónico porque le entregamos Panamá a Estados Unidos, y Colombia le recompensó con el trapecio amazónico. Hemos perdido el Acre, hemos perdido una guerra contra Inglaterra, hemos perdido la provincia de Tarapacá, Arica y Atacama, los bolivianos, porque eso fue una negociación económica. O sea, nosotros hemos tenido guerras, lamentablemente, entre países latinos, y no hemos tenido guerra con países occidentales. ¿Ustedes se imaginan lo que acaba de decir uno, que es importantísimo, tener un Estado débil? Claro. Por eso se necesitan estados política de Estado. Por eso, ¿cuántas veces nosotros hemos levantado la voz para alertar a la opinión pública? No porque queremos militarizar el país, sino porque el país tiene que ir de la mano
el crecimiento económico o el desarrollo económico tiene que ir de la mano con una fuerza armada sólida, que le dé garantía dentro de un contexto que se llamaría una paz armada. Por supuesto, me parece excelente, general. La intervención de Estados Unidos en todos los países del mundo, ¿es positiva o negativa? Si lo viéramos desde el punto de vista del Estado de Derecho, del derecho de intervención, podríamos censurarlo, pero si lo vemos desde el punto de vista de que si es que no se pone orden ante un desorden del mundo, porque hay líderes pues, que tienen una serie de visiones de expansionistas, sueñan, amanecen, que ya somos predestinados, entonces las naciones tienen que estar de las manos bajo organizaciones sólidas. Eso es lo único que de repente en este momento pues, nosotros no queremos darnos cuenta de repente de ese muy interesante el sistema democrático. Por el sistema democrático uno elige a su gobernante, ¿sí? Y tiene también el derecho de poder censurar y sacar. No me venga otro país. El caso Libia nos llamó la atención, por ejemplo, Francia, un país que ha sido la cuna de perspectiva de la democracia, del cambio de los derechos humanos y todas esas cosas. Sin embargo, por ejemplo, ellos fueron los primeros que lideraron el ingreso a Libia para sacarlo supuestamente porque no les gustaba cuando toda la vida han hecho negocio con ellos, cuando no estaba Gaddafi, cuando los negocios que han hecho con Libia han sido permanentes y nos llaman la solución de Libia lo tienen los libios. Pero vuelvo a insistir en algo, ¿no? O sea, mira, nosotros occidentales pensamos de una manera, el pensamiento de los orientales de otra manera, ¿no? O sea, ¿por qué también tratar de romper sus costumbres, su modo de vida, su cultura, etcétera? Porque nosotros queremos intereses. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, por eso quiero ponerme... Queremos transmitirle nuestros... no, yo quiero ponerme en el centro y tratar de ser una persona justa, siempre y cuando yo tenga que intervenir su territorio y voy a vulnerar todo lo que es su costumbre, su forma de pensar. Pero lo que afecta no es eso, o sea, lo que afecta no son las costumbres. Ahí en donde yo quiero llegar es, porque Estados Unidos tiene la única razón de poder hacer lo que le da la gana en todo el mundo, ¿no? O sea, yo tengo identidad como país, Perú, etcétera, y Estados Unidos tiene la ventaja de poder tener el poder de dinero, etcétera, y poder venir e internos a nosotros y decirnos qué tipo de presidente vamos a tener, porque eso es lo manera. Vamos a pasar un reporte de Aristegui en CNN sobre la muerte de Bin Laden. Adelante, Josecito. Bin Laden y su familia fueron encontrados en el segundo y tercer piso del edificio. Había preocupación de que Bin Laden pueda ofrecer resistencia a la operación de su captura y efectivamente se opuso. En el cuarto con Bin Laden, su esposa atacó a uno de los soldados y este le disparó en la pierna pero no la mató. A Bin Laden le dispararon y murió. Él no estaba armado. Bueno, pues estas son algunas de las partes de la conferencia de prensa en la Casa Blanca hablando de la muerte de Osama Bin Laden y bueno, pues hablando de que se estaba evaluando mostrar o no las imágenes de este cadáver de Bin Laden, pero ya el día de hoy el presidente Barack Obama anunció que decidió no publicar las imágenes del cadáver del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, según explicó en una entrevista concedida al programa de la cadena 60 Minutos de CBS. Y bueno, pues ya se sabe también que la cadena va a emitir el video de esta declaración del presidente Obama esta noche, aunque bueno, pues la entrevista completa se difundirá el domingo. Retomamos esta parte que tiene que ver con el tema de las imágenes o de las evidencias que corroboren, que confirmen, que demuestren la muerte de Osama Bin Laden, el hombre más buscado, más perseguido por una década por el gobierno de los Estados Unidos, tal y como lo anunció el presidente estadounidense. Y de eso y todas las derivaciones que tiene en este momento la información dada a conocer por la Casa Blanca es de lo que queremos hablar en este programa y agradezco mucho a nuestros invitados que estén aquí para hacerlo. Gracias a Irene Seltzer, que es una periodista
poeta también, autora de haikus y bueno, pues una experta en materia internacional que estás aquí con nosotros para conversar. Gracias, colaboradora ella del Diario Milenio en México, y gracias a Paco Ignacio Taibo, un escritor de primera línea, también colaborador de la publicación del periódico La Jornada. Y bueno, pues estamos aquí con el tema. Experto en paranoia. Experto en paranoia. ¿En qué más? Experto en paranoia y autor de novelas policíacas. Eso me califica para hablar del tema, ¿no? Yo pienso que te califica como un ciudadano del mundo, seguidor de la realidad del mundo. Pues es la definición de paranoico mexicana, un ciudadano dotado de sentido común. Porque sabe que lo están persiguiendo. Y como un dotado de sentido común con la información disponible frente a esto que es de gran alcance. Porque estamos finalmente frente a la declaración oficial de la muerte del hombre más perseguido por los Estados Unidos, el gran símbolo del terrorismo a quien se le ha asignado la responsabilidad ni más ni menos que de hechos absolutamente deleznables como los atentados terroristas contra las Torres Gemelas. Frente a eso estamos. ¿Cómo definirías, Irene, este circuito de informaciones y lo que hoy está haciendo el debate sobre matar a Bin Laden? ¿Cómo encuentras eso? Pues todo parecía creíble, coherente, hasta que en la mañana del lunes la Casa Blanca o fuentes del Pentágono anuncian que el cadáver fue arrojado al océano en un punto que no se dice dónde, a los que podíamos pensar que todo era cierto, y hasta ese momento uno dice, sobre todo pensando en la descripción de la ceremonia, que como bien dices, al hombre más buscado del planeta, al enemigo número uno de Estados Unidos, imaginar que un cuerpo especial de los marines le hacen una ceremonia según la Sharia, el código musulmán, con un intérprete en árabe, que lavaron su cuerpo, que lo envolvieron en un sudario blanco y que mirando hacia la Meca rezaron lo que corresponde a la oración en árabe, luego lo arrojaron al mar. Realmente es bastante impensable que estos mismos marines de élite, que horas antes lo habían alcanzado, según dice hoy la Casa Blanca, matado de una forma tan atroz que ni siquiera se podrían mostrar sus fotos, que esta misma ceremonia se le haya rendido es realmente de risa. El presidente de los Estados Unidos podría comprometer su palabra con algo que no es verdad. Pues lo hizo Lyndon B. Johnson para invadir Vietnam, cuando dijo que lanchas norvietnamitas en 1964 habían atacado a los buques de guerra en el Golfo de Tonkin. Salió la declaración de Tonkin, años después se supo, incluso Johnson en sus memorias dijo que lo sentía mucho, pero que había sido mentira. Fue mentira el autoatentado de Estados Unidos contra su barco Maine en las costas de La Habana en 1898 para justificar la guerra contra España, arrebataron a Cuba. Y finalmente inexistentes armas de destrucción masivas en Irak. Se comprometió el presidente Bush a la invasión a Irak diciendo que Saddam Hussein, su antiguo amigo, socio en esta historia de los dictadores buenos, que ahora hay que diferenciar, dictadores malos, dictadores buenos, hay una nueva categoría, comprometió a toda la sociedad norteamericana, inclusive recordemos al periódico tan respetable e independiente como es el New York Times, que luego se autocritica después de haber apoyado y creído las mentiras de las armas de destrucción masiva en Irak. Digamos, si vienes a decir que después de lo que escuchaste y si uno tú tienes una duda sobre si es verdad o no, estamos una duda muy razonable, como millones en el planeta. ¿Sí crees? Hay solamente que ver en internet hasta los chistes que hay que dicen que solo faltó en ese portaaviones que Estados Unidos pusiera su bandera media asta y hicieran una salva cañonazos en honor a Bin Laden. Es delirante. Tú capturas al enemigo público número uno, 10 años de propaganda, este es el más malo de todos los malos, el más feo de todos los feos. Lo capturas,
¿sí? No lo puedes llevar a juicio. Pues si lo llevas a juicio, revela las conexiones de la política norteamericana con el propio Bin Laden. Él fue entrenado y tuvo muchas relaciones estrechas y amorosas con la CIA en la época de la guerra contra los rusos. ¿Había que matarlo? En la lógica de ellos sí, había que matarlo. Pero una vez que lo matas, no lo muestras, no conviertes tu triunfo en una exhibición de que ya se terminó. No es tradicional. Cada vez que se produce un fenómeno de estos a escala internacional, pues celebras la victoria en términos de que no haya duda posible, ¿no? De que no mantenga ningún resquicio. Y entonces no muestran las fotos, arrojan el cadáver al mar. Se comprende lo de la arrojada del cadáver al mar, ¿no? Fue un poco la desaparición del cuerpo del Che. No quieren que haya un santuario, en aquel caso los militares bolivianos, ¿no? Al final logras todo lo contrario, evidentemente ya deben haber aprendido la lección, las cenizas están en todos lados y no en ninguno, pero no mostrar las fotos, no dar por obvio, evidente, no dejarlo claro. Regresamos después de la pausa. Bien, hace un reporte de Aristegui en CNN en español. ¿Qué le merece tu comentario, general? Bueno, natural es desde la perspectiva que los que analizan son ciudadanos, digamos, no muy enterados y muy bien informados en los avatares de los interlinks de un sistema tan complicado como es el sistema de inteligencia, operaciones especiales y todo este tema de lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, yo lanzo algunas inquietudes que podrían aclarar y que podrían ayudar a descifrar este tema, ¿no? En el primer reportaje que hemos escuchado se pasó la expresión de un senador que decía que hay que revisar las relaciones con Pakistán, porque obviamente un ciudadano de la naturaleza de Bin Laden que ha vivido 5 años en una de las ciudades más importantes de Pakistán y que tiene alrededor cerca una escuela de formación militar, entonces eso nos lleva a hacer notar de que los sistemas de inteligencia pakistaníes en este tema han sido nulos o han sido cómplices. Yo, como una hipótesis de un análisis muy frío y simple de alguien que conoce el tema, puedo decir que han sido cómplices. Entonces, si eso es así, el revisar las relaciones con Pakistán me da un indicador de que lo otro puede ser cierto, ¿no? Entonces, ahí el primer elemento de publicidad. El segundo tema, el mostrar un cadáver y exhibirlo también han reconocido ellos de que puede dar lugar a una suerte de santificación, mitificación y puede exacerbar aún más los temas. No nos olvidemos, y si algunas imágenes alguna vez hemos visto en algunas emisoras europeas, sobre todo cuando muere algún palestino y lo pasean el cadáver o lo pasean al muerto por toda la turba y exacerban los ánimos y comienzan a gritar muerte, muerte, porque en realidad el concepto aquí es distinto a como nosotros lo analizamos. Nosotros tenemos que analizarlo en la perspectiva de cómo funciona la cultura islámica, la cultura árabe, es muy complicada. Si no lo analizamos desde esa perspectiva, por ejemplo, las dudas se nos vienen. Yo he revisado en varios portales y en varios blogs que hay miles de comentarios en donde la gente pone en duda la veracidad de la muerte. Lo que he leído también en las anteriores declaraciones que son solamente supuestos. Por ejemplo, que Bin Laden había muerto en 2001 es un supuesto que se decía que tenía cierta enfermedad, como en el Perú se hicieron varios supuestos cuando Guzmán no era habido, se lo llegó a mitificar. No nos olvidemos, por ejemplo, que Guzmán, ¿dónde tenía su ubicación el año 89 o 90? ¿Saben dónde lo tenía? Acostado en la calle Buenavista, en la avenida Buenavista, a 50 metros o 25 metros del Pentagonito. Le digo porque yo tengo la fortuna, en este caso, de vivir a 10 metros de donde ha vivido Guzmán. Entonces no llama la atención de que este sistema de escabullirse, de esconderse en los lugares, digamos, más difíciles de buscar, como son cerca de instalaciones militares, es una posibilidad. Por eso es que yo rescato de todas estas declaraciones, probablemente con, digamos, probadas razones que lo analizan, pero desde la perspectiva occidental, la sátira que se hace que es poco faltada para rendirle honores, no, porque en realidad puede caber duda en guardarlo, mantenerlo congelado, pero no tiene sentido, porque ya prácticamente para la muerte de Bin Laden significa mucho para Estados Unidos. O sea,
matarlo, tenerle la prueba de que ha muerto, es para ellos un resarcimiento moral que no tenemos idea nosotros ahora. Nosotros lo vemos como peruanos, pero nosotros vayamos a Estados Unidos, como siente un americano por haber sido golpeado tan, digamos, vergonzosamente como lo que le pasó el 11 de septiembre. Creo que lo que no está en duda es la muerte de Bin Laden. Lo que sí llama la atención es la burda supuesta solemnidad en el entierro y también de que el cadáver haya sido arrojado al mar, ¿no? Es que es parte también de la religiosidad islámica. O sea, cuando el cadáver se le arroja al mar, se le está rindiendo una suerte de, se está enterrando a ese ser humano. Pero habría necesidad de que los marines hagan eso, ese acto. No, no les correspondía a ellos en todo caso, ¿no? Es que las operaciones especiales hacen muchas cosas. Y dentro de eso, una operación especial, señor, tú me entierras, tú me entierras, ¿no? O sea, no veamos como una actividad a veces, vamos a decir, tradicional, de las cuales creemos nosotros que las fuerzas del orden deben hacer, ¿no? Eso también parte de... Cuando el señor Bin Laden está bien muerto, ya no hay necesidad que las tropas americanas estén en el Medio Oriente. De ahí viene el otro tema. Al contrario, en este momento, la muerte de Bin Laden dentro de la Islámica, hemos escuchado declaraciones de las redes sociales de la gente de Al-Qaeda que van a tomar venganza. Entonces, ese tomar venganza va a significar que el mundo árabe, el mundo occidental va a tener que estar alerta, porque en realidad aquí va a venir una escalada, ya hubo, acaba de haber en Afganistán una escalada donde han muerto 9 entre militares y civiles, ¿no? De acuerdo a las expresiones de nuestro señor presidente, podríamos tener el riesgo de un atentado. Sí, aquí en el Perú la influencia, vamos a decir, islámica es muy pobre aquí en el Perú. No podríamos tener como podría haber en Chile, como podría haber en Venezuela. Claro, hay mayor influencia porque en realidad el caso peruano culturalmente es distinto. Nuestra cultura prácticamente está blindada porque nosotros que tenemos ancestralmente la cultura del dios Sol, la cultura del Inca, pre-Inca, entonces nos ha de alguna manera parecido. No nos olvidemos que el año 90 hay internacionales para el Perú tomarlo en pedazo. Hay un pedazo que se llama el sur, otro que se llama el norte, otro que llama el centro. O sea, esas hipótesis en las escuelas se ensayan. Bueno, por nuestros empresarios igual. Los empresarios lo hacen, los empresarios son unos Han venido al país. Claro, para mí es traición. El empresariado peruano particularmente, y siempre lo hemos dicho acá, hay que reconocer que tienen una sangre de pato para vender su alma al diablo. Y eso lo vemos que comercian con el enemigo. Y en eso son fundamentalistas y extremistas, ¿no? Claro, en el dinero cuesta mucho, y entonces eso sí hay que... Muy interesante su análisis en general. Excelente. Bueno, nuestro programa inculca la identidad nacional, la escala de valores y la dignidad de la persona humana. Respecto a este último punto de la dignidad peruana, adelante, Arturito. Vamos a leer un texto que es interesante. Keiko, la moral y las menestras. De El Correo de Salento.com. Así es. ¿Cuánto vale la vida de un hombre que ha nacido pobre en el Perú? Sus esperanzas, ¿cuánto valen? Y sus sueños y sus ansias de cambio, su capacidad de elegir un destino. ¿Cuánto vale el voto de un peruano pobre? Según el comité de señoras partidarias de Keiko Fujimori, todo eso se puede comprar con 2 latas de leche, 2 latas de atún, una bolsa de azúcar, una bolsa de arroz, una bolsa de avena y un paquete de menestras. Eso, la dignidad del ser humano está... Damos a publicidad que en este momento vamos a donar a todas las madres del Perú. Nágala. Bueno, sigue Arturito. No voy a decir su nombre, ¿no? Para no darle gusto. La llamaré solamente Cuca Pituca. Cuca Pituca. Pertenece a este comité y a través de su cuenta de Facebook está pidiendo que sus amistades compren esos comestibles o dejen 3 soles en la casa de Paulita Pituquita, situada en la calle Los Cipreses de San Isidro. Por favor, chicas, ayúdenme a través de sus amigos, también formen parte de la red de contactos y háganos llegar las cosas. Hay que ganarnos el voto de los cholos para derrotar a Ollanta, como sea.
Qué pena que los cholos también tengan un voto. Lo deben haber inventado los comunistas, pero si no podemos impedirles el voto, hay que comprarlo. Nuestro objetivo es hacer 1000 canastas para el día lunes. Cuento con ustedes. Es lo que escribe Cuca, y hay centenares de cuquitas. Ese es su pobre concepto de la dignidad humana para ellas. Todo se compra, incluso el alma. Las personas que llaman cholos no alcanzan el nivel de gente. No deberían hacer decisiones, no tienen derecho alguno. Tienen un precio expresado en latas de leche y en menestras. Valen tarro de leche y menestras. A estas personas, a los cholos, según Cuca, hay que humillarlas. Con la misma voz con que infama a su prójimo y expresa su falta de amor, y con la misma mano con que ejecuta esa caridad perversa. Irá el domingo a rezar a la iglesia, se persinará y se dará golpe de pecho. Hay dos cosas infinitas, decía Albert Einstein, son ellas, el universo y la perversidad humana. Y del universo no estoy seguro. El asunto de la dignidad nacional, el asunto de la dignidad en el Perú, que hace bastante falta, que de repente es culpa de nosotros mismos, que hemos dejado pasar y pasar. En el Perú sucede cualquier cosa. Creo que ven en Palacio de Gobierno mañana y no pasa nada y nadie dice nada. Y agachamos la cabeza. ¿Qué hay con respecto a la dignidad nacional? Mire, solamente para hablar de la dignidad nacional del siglo XX, para no irnos muy atrás. En el siglo XX nosotros hemos visto y reflejado en los escritos de José María Viegas y lo de Matos Mar, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Acá nomás a 500 metros del Palacio de Gobierno nosotros tenemos niños que se mueren de hambre, gente que se droga, gente abandonada, la miseria está acá, la miseria está en las puertas de Lima. Este es producto de la forma, revela la forma como la democracia en el Perú se ha venido manejando desde la independencia. Desde el virreinato se ha ido manejando de una manera distinta el control sobre la población. La democracia a partir de la independencia del Perú prácticamente no existía. Al andino, al cholo, al serrano se lo maltrataba, no permitía ni se le dejaba que vote, y por último cuando se lo llevaba a votar se lo llevaba encerrados en las iglesias y de ahí se lo llevaba a que voten y todos votaban de acuerdo a como se quería el patrón que vote. Bueno, eso refleja de una falta de educación que todos tienen que comenzar a despertar. No nos olvidemos, y nosotros ayudamos como parte también de la campaña, nosotros hemos la campaña política, y nos llamaba la atención que candidatos llegaban de todas las bancadas. O sea, aquí, si queremos hacer la atención, acá vamos a poner en frío, llegaban con bolsas, con la cara del candidato presidencial, bolsa de azúcar, sal, llegaban a donar, la gente se acercaba, permanecía durante el discurso central del candidato presidencial o del candidato al Congreso, y luego venía con las bolsitas de política. Entonces, esa modalidad es una modalidad de hacer política muy ancestral en el Perú, basado en que el Perú todavía, y peor todavía, el pueblo vive de eso. Todos los candidatos, a todos les prometen, a todos los candidatos les aceptan, y de todos los candidatos reciben. O sea, se ha hecho un mal hábito, y eso hay que revertirlo. Todo esto se va a revertir con educación. General, eso no hace más miserable al ciudadano. Lo hace al candidato miserable, y al ciudadano lo hace mucho más La miserable. dignidad del suelo peruano no vale una bolsa de arroz. No vale una bolsa. Ni vale una bolsa de azúcar, ni vale Nada. miseria, no puede ser comprada. No tiene precio. Mire, desde la época de Velasco, que yo rescato, que Velasco tuvo el valor de darle dignidad al ciudadano del Perú, porque en el Perú no hay indígenas, en el Perú hay campesinos. Nosotros por eso que nos hemos fortalecido y prevenido de que el indigenismo no haya entrado como movimiento al Perú, gracias a Velasco, si algo tenemos que reconocer. Señor general, pero la parte norteña, para no decir el nombre exacto, siempre nos trata como tal, ¿no? Como indígenas. O sea, nosotros nos ven como seres humanos que todavía tenemos plumas y que no tenemos absolutamente... Pero está en nosotros recuperar la dignidad. Eso es. Si tenemos que hacer docencia, por ejemplo, lo que estamos haciendo al leer esto, al llamar la atención al ciudadano, al hacerle notar de que eso no debe ser, que debe aceptarlo, que debemos permitirlo, lo que estamos haciendo es simplemente recuperar dignidad. Y esa es la labor que creo que nosotros desde acá nos debemos felicitar por estar haciendo esto, ¿no? No llamarse el candidato, la candidata, o los candidatos, o los aspirantes que de una u otra manera han hecho eso, ¿no?
Y también mucha parte de la vida del ciudadano común y corriente que, sabiendo de que lo están comprando, acepta. Y acepta de todos, eso también dice mucho del ciudadano. Es directo al punto, desde Lima, Perú, año 2011. A propósito de lo que estamos conversando, ¿no? Perú al borde de la guerra civil. ¿Y por qué? Esto lo escribe Tamacún Condori. La última encuesta de Ipsos Apoyo da un empate técnico entre Humala y la Fujimori. Sí. Se confirma la división entre dos países, es lo que manifiesta, ¿no? Dos países dentro del Perú. Así es. Uno empobrecido y que reclama, y otro temeroso, que se debate entre el miedo y la corrupción. Si gana Humala, su resistencia será racial. No porque en el Perú hayan razas, todos somos mestizos, sino porque todos se creen blancos, pero en el fondo son culturalmente cortesanos. Si gana la Fujimori, las calles se abrirán para las protestas y el caos total, ya que los pobres no aceptan el resultado, como no lo han aceptado en los gobiernos de Toledo y García. La única ficha libre son los militares, ellos serán pasivos. La experiencia en el Fujimorisinato es que respaldar a los políticos es el camino. Tarde o temprano a la cárcel. Los militares no van a respaldar ni a uno ni a otro. ¿Qué le parece? ¿Qué comentario para hacerlo, pero... ¿Qué le parece este comentario? Lo que sucede, disculpe que le corte, no hay mayoría en el Congreso. El próximo presidente tampoco tiene mayoría, no tiene el respaldo masivo popular. Estaríamos al borde de una guerra civil. No, a mí yo me felicito que el pueblo haya sido sabio, que no haya mayoría ninguno. Yo por ese lado felicito al pueblo más bien por ese resultado. Yo tengo otra lectura que todavía va mucho más. El 51% aproximadamente de la población ha elegido a dos candidatos. Quiere decir que el 49% ha estado en contra de esos candidatos. Por otro lado, quiero decir también que dentro de ese 49% pueden estar los sectores socioeconómicos y de los grandes grupos de fácticos de poder económico que no han querido que elijan a ninguno de los otros dos. Sin embargo, el pueblo ha sido sabio en que en este momento tenemos al pueblo dividido 51% a favor de dos candidatos y 49% están en contra de eso. Lo que está sucediendo en este proceso desde que llegue a abril a la fecha, hasta el 5 de junio, es que los grupos fácticos que han perdido, esos grupos fácticos se están alineando económicamente en preservar sus intereses, las viejas prebendas que han venido. No nos olvidemos que, por ejemplo, a mí me llama la atención que Confíe ahora esté queriendo que los dos les pongan, ¿quién Confíe? ¿Quién ha dado el poder a Confíe? Un par de zánganos abusivos que han robado a Perú. Nadie. Entonces, ¿por qué ellos van a pedir que los candidatos vayan y les pongan a Confíe? No, yo no estoy de acuerdo, particularmente me parece a mí es un abuso. Segundo, el acuerdo nacional dice que vengan los candidatos al acuerdo nacional. ¿Y qué es el acuerdo nacional? El acuerdo nacional va a demostrar inoperancia, no tiene ninguna labor vinculante, y entonces nos damos cuenta, y ahí también apareció un PPK para que me firman este acuerdo. ¿Quién es PPK? PPK perdió las elecciones. Entonces, de esa naturaleza nosotros tenemos un montón de actores, pero todos defensores del sistema económico. Tiene usted y ese razón. es el problema. Tiene usted el razón. problema por ahí va. El problema es que los actores importantes del sistema económico peruano, no nos olvidemos que el ministro de Economía, que responde a intereses económicos de los banqueros, viene y dice, si sale el candidato tal, hay un retraso cambiario, hay un problema económico. ¿Y el señor está defendiendo los intereses económicos del sector? Entonces aquí yo me felicito más bien que el Perú haya sido sabio en no darle mayoría a ninguno. Y que el 51% haya elegido a dos, que los dos comiencen a venderle su producto a los 49% que quedan, a efectos de que, y mire, y ya han avanzado, porque de ese 49% de gente, hoy día tenemos un promedio de 19, entre votos 18 y 19% entre cuñados, blancos, que están en ese camino a decidir. O sea, quiere decir que han avanzado en un cerca del 30%, han avanzado en esa materia. Entonces yo pienso que ahí han avanzado bastante y hemos avanzado en ese sector. Sí, señor Renal. Y así rápido nomás, no con el ánimo de indicar a quién debes o no debe votar, pero tiene razón usted, general. Mire, se trata de lo siguiente. Por ejemplo, se está hablando últimamente de que se va a afectar la libertad de prensa, etcétera, ¿no?
pero nadie se pone a pensar de que los canales tienen una deuda grandísima con la SUNAT y apenas los tocan, todos los gobiernos de turno siempre se confabulan con ellos para tratar de regularizar. La deuda no solamente con la SUNAT, también con la dignidad nacional. Con la dignidad, nada más. Bueno, nos venció el término. No, bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias y éxitos para todos. Saludos a Nélida Arellano de Rivera. De igual manera, un saludo familia para todas aquellas personas que pertenecen a mi familia, que son madres, un cariño muy grande de mi parte. Y un saludo a la madre militar, a la madre soldado, a la madre suboficial, a la madre oficial que se encuentra en los lugares más alejados del Perú, a la madre policía, y un saludo muy especial obviamente a mi señora madre y a mi esposa que me está escuchando en este momento. Cariño para ti y un feliz día mañana. Éxitos para todos. No, es excelente, hoy día sí. No, todos los días, pero bacán.